horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Romana. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, y en la coordinación de la misma, el amigo salsoso Éder Valero. En la producción de su programa Enfoque en los Medios, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, Wilfredo Gómez, el eléctrico, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora salsacaribe 102.3 fm@gmail.com y pueden sintonizar Urbi et Orbi, nuestra emisora, a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, a través de nuestras ondas hercianas 102.3 FM para la Gran Caracas, y luego ver nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba. Venezuela está lista. Desde las aguas soberanas de nuestra Venezuela, un mensaje de fortaleza y unidad se alza con firmeza. Bajo el cielo caribeño, la flota del pueblo en armas navega con vigilancia inquebrantable. Cada embarcación, cada soldado, es un guardián de nuestra independencia. Frente a las sombras de amenazas foráneas, respondemos con operaciones contundentes y corazón valiente. Este despliegue estratégico es el escudo de la nación. Es la materialización de nuestra determinación por defender la paz, la integridad y el futuro de nuestra tierra. La soberanía no se negocia, se defiende con honor. Integrar es vencer. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta su plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios, a través de su emisora Salsa Caribe 102.3 FM. Como siempre le decimos a nuestra distinguida audiencia que tiene a bien sintonizarnos por las ondas hercianas y luego ver nuestro podcast, el propósito, razón de ser y objetivo de nuestro programa es de ayudarlos a hacer la correcta interpretación de las matrices de opinión que en los conflictos de sexta generación llevan la delantera en las confrontaciones del conflicto de Tucídides, como se denomina ahora, cuando los poderes se están reordenando en el mundo y donde nosotros como país, como pueblo, no escapamos y debemos estar conscientes de esa situación y preparar para defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra autodeterminación. Estamos en este momento en medio de la Operación Caribe Soberano 200, que se está desarrollando en un área de operaciones de nuestro mar Caribe, de nuestro mar de Venezuela, como debemos llamarlo, en la isla de Lorchila. Se está desarrollando hasta el sábado. Y bueno, el sábado vamos a tener otras operaciones en la defensa integral de la nación, nuestro distintivo, el brazalete tricolor, que debe señalar nuestra posición como patriotas en la defensa de nuestra patria. Y abrimos con las noticias del momento. Venezuela instala Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ante amenazas de los Estados Unidos. El Consejo reúne a 434 invitados de todos los sectores estratégicos del país para reafirmar de manera unificada la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el pasado lunes la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.
El Consejo articula diversos sectores, incluyendo 18 representantes universitarios, 48 del ámbito político, 18 cultores e intelectuales, 17 de sectores religiosos, 63 de la Asamblea Nacional, 214 del sector económico y 56 del ámbito social. Más adelante, en otro aspecto de la información del momento, mi general en jefe Padrino López anunció: Venezuela despliega la maniobra de campaña Caribe Soberano 200 en La Orchila. Un aspecto clave de las maniobras es la integración de la milicia bolivariana y la Policía Nacional en las operaciones, con el fin de complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y materializar la estrategia del pueblo armado y preparado. Desde el puesto de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció el inicio de este miércoles 17 de septiembre del despliegue de la operación Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200. Una serie de ejercicios estratégicos en la isla de La Orchila. De acuerdo con Padrino López, estas maniobras buscan fortalecer la capacidad defensiva y la soberanía del país en mares y costas, en un contexto de crecientes amenazas por parte de Estados Unidos. Otro aspecto importante que lo vamos a leer más tarde es unas declaraciones que dio el presidente Petro, pero eso lo vamos a dejar luego para otro negro del programa. Y vamos a leer en este momento una información bien interesante, ¿no? La declaración del embajador de Rusia en Venezuela. En nombre de Rusia, el embajador del país euroasiático en Venezuela, Sergei Mielik-Bagdasarov, nuestro gran amigo, expresó el domingo su preocupación por la provocación originada por las acciones ilegales de un buque militar estadounidense contra un barco pesquero venezolano. Abro comillas: recibimos con profunda preocupación la noticia sobre la grave provocación sufrida por el buque pesquero venezolano Carmen Rosa, objeto de acciones ilegales dentro de la zona económica exclusiva de Venezuela, expresó el embajador Mielik-Bagdasarov. Al respecto, el diplomático ruso señaló que Moscú considera que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad. Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región, comentó Mielik-Bagdasarov. De igual manera, respaldó el derecho de Caracas de garantizar la seguridad en sus aguas territoriales. Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas, acotó el embajador ruso. Asimismo, el diplomático sostuvo que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los estados. Ahora vamos a proceder a leer en nuestras líneas editoriales que hemos escrito pues con mucha dedicación. Siempre lo hacemos en las horas de la mañana del día jueves para estar así al día en las últimas informaciones. Y se llama así: déjennos en paz. En unas recientes declaraciones dadas en el jardín de la Casa Blanca, el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos, Donald Trump, ante una pregunta capciosa de un periodista sobre qué mensaje nos enviaba a los venezolanos, el arrogante descerebrado respondió: que dejen de enviar drogas a los Estados Unidos. Nosotros los venezolanos no enviamos ninguna sustancia psicotrópica al hegemón del norte, pero nosotros podríamos responderle con toda la autoridad moral que nos da nuestra lucha histórica, que son los gobiernos norteamericanos los que deben dejar de enviarnos odio, muerte y destrucción con sus agresiones, con sus medidas coercitivas unilaterales que son agresiones, con el bloqueo criminal a nuestros activos en el exterior que ustedes han robado. Deben dejar de apoyar a los vendepatrias desquiciados y desquiciadas que ustedes alientan para causar caos, dolor y muerte en nuestro país, que en sus cálculos crearían las condiciones para el tan anunciado cambio de régimen. Deben dejar de enviarnos mercenarios asesinos. Deben dejar de agredir y maltratar a nuestros humildes pescadores que alimentan a nuestro pueblo con su pesca diaria. Deben dejar de bloquearnos las medicinas y los recursos para reparar nuestra refinería, nuestros sistemas eléctricos y nuestros acueductos. Deben dejar de sabotear los intentos de infiltración regional que darían fortaleza, estos intentos de integración regional que darían fortaleza a nuestros pueblos para hablar con una voz unánime en la defensa de los intereses de la patria grande. En fin, déjenos en paz.
gringos degenerados. Y quizás solo así podríamos empezar a entendernos y convivir como pueblos hermanos que somos, al formar parte de la humanidad que ustedes no reconocen como tal por su visión fascista y hegemónica. Nosotros seguiremos trabajando para construir nuestro futuro en cooperación con los pueblos emergentes del mundo en este despertar de la historia, donde buscamos la convivencia armónica en una comunidad de destino compartido en igualdad de condiciones. Nosotros venceremos en nuestro Caribe o Mar de Venezuela, como lo llamaremos de ahora en adelante, porque allí, en nuestras cálidas aguas bañadas de historia, reafirmaremos nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, porque allí, como siempre decimos al cerrar nuestras líneas editoriales, ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales finalizamos la primera parte de nuestro programa. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de nuestras ondas hercianas y a través de las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego ver nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web, por el canal del mismo nombre en YouTube, donde estamos teniendo cada día más audiencia, más receptividad. Poco a poco vamos creando nuestro nicho comunicacional en esta multiplataforma que todos los comunicadores revolucionarios debemos crear para la defensa de la verdad. No tratamos de imponerle nuestra verdad a nadie, pero sí defender nuestra verdad. El primer tema que quiero tocar es la instalación del Consejo por la Soberanía y la Paz, pero antes de eso voy a leer una información que nos llegó a nuestra sala de redacción sobre la reunión que sostuvo nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Mielek-Bagdasarov. Para dar seguimiento a la agenda binacional en el marco del Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica firmado en mayo del 2025 por los presidentes Nicolás Maduro Moros y Vladimir Putin, Rodríguez agradeció el respaldo permanente de Rusia frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos y reafirmó el compromiso de Venezuela con la construcción de un mundo de paz, justicia social y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Venezuela y Rusia continúan fortaleciendo lazos de independencia y cooperación estratégica, destacó. Esta declaración de Eloína, demuestra la buena voluntad que existe entre los pueblos de mantener su cooperación y alianza estratégica. Se firmó, se aprobó en primera discusión, es lo correcto, se aprobó en primera discusión el acuerdo de cooperación estratégica entre Venezuela y la Federación Rusa en nuestra soberana Asamblea Nacional, que el día de hoy comenzaba nuevamente después del receso de vacaciones de nuestro Parlamento, comenzaba nuevamente sus sesiones ordinarias el día de hoy. Se discutió el acuerdo y ya se discutió en primera discusión en Venezuela. Esto es para los que nos están viendo en el exterior. En Venezuela todas las leyes y acuerdos tienen dos discusiones, una primera discusión general amplia y luego una segunda discusión punto por punto donde finalmente se aprueba el texto legal. Aquí se respira un espíritu de fe en Venezuela, un espíritu de unión nacional. Las acechanzas y las amenazas contra Venezuela han despertado un sentimiento especial de amor por el derecho que tenemos a existir, a vivir y a desarrollarnos de acuerdo a nuestro saber y entender como pueblo que se autodetermina. Estamos reconciliados y unidos para defender nuestro derecho a ser soberanos, a ser libres y a vivir en paz y a convivir.
esta coyuntura que tiene raíz en un intento imperial del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestra riqueza, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere y de venir con la degollina de Bobes, tiene una raíz internacional. Y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, que habrá traidores y traidoras que llamen y aplaudan la invasión, que los haya, porque la mayoría inmensa de este país quiere paz, quiere soberanía y quiere patria. Y me pongo a la orden del Consejo Nacional de Soberanía y Paz para trabajar por la unión de Venezuela y por preservar nuestra soberanía e integridad territorial. Muchas gracias, señor presidente. Lo importante es la instalación del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, que se hizo el pasado 15 de este mes, con la presencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Vamos a leer un poco el contenido de esta información. El Consejo reúne a 434 invitados de todos los sectores estratégicos del país para reafirmar de manera unificada la defensa de la soberanía y la paz en Venezuela. Nicolás Maduro presidió la instalación de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Asimismo, pues, más adelante se podemos señalar, el primer mandatario encabezó la instalación de este consejo que reúne a 434 representantes de sectores estratégicos del país para consolidar la defensa de la soberanía y la paz de la nación en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos contra el país y la región. El primer orador del encuentro fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien presentó a los diversos sectores participantes del espacio, incluidos el gobernador opositor del estado Cogede, Alberto Galíndez, los dirigentes de oposición, Luis Gerardo Martínez y Bernabé Gutiérrez, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, y el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, entre decenas de otros actores políticos del país. Rodríguez subrayó que el encuentro representa el concurso de los millones de almas venezolanas que amamos nuestro territorio. Asimismo afirmó que Venezuela ha consolidado una paz con independencia y valentía y libertad, enfatizando que es una paz para todos y para todas. El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz articula diversos sectores, incluyendo 18 representantes universitarios, 48 del ámbito político, 18 cultores intelectuales, 17 del sector religioso, 63 de la Asamblea Nacional y 214 sectores económico y 56 del ámbito social. El ente estableció mesas de acción diplomática, jurídica y política para promover la verdad de Venezuela, defender sus derechos y articular esfuerzos junto con capítulos regionales para intercambiar iniciativas. El Consejo retoma el Manifiesto por la Soberanía y la Paz, suscrito el 22 de agosto de este año por la Asamblea Nacional, que declara a Venezuela, América Latina y el Caribe como zona de paz. En este contexto, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, destacó la necesidad de la reconciliación, respeto y tolerancia al pensamiento diverso en defensa de la soberanía y de la paz. Durante esa locución, como representante de los partidos de oposición, el gobernador del estado Cogede, Alberto Galíndez, rechazó las políticas que producen sanciones o injerencia extranjera, indicando que no aportan soluciones duraderas y solo generan pobreza. Quiero hacer una aportación a la trascendencia importante, de la importancia de este evento. Creo que se está logrando, así como en 1902, la injerencia de las potencias extranjeras, Alemania, Italia y Holanda, que vinieron a bloquear nuestras costas con la anuencia de los Estados Unidos, aunque después Estados Unidos simuló disgusto por la situación porque se estaban metiendo en su pato trasero y obligó un acuerdo con la deuda que supuestamente tenía Venezuela con esos países, porque no estaban cobrando lo que le había costado la guerra a esos países, la subvención de guerra que le habían dado a los banqueros que se alzaron contra Cipriano Castro. Entonces no estaban cobrando, como dijo Cipriano Castro en la famosa película La planta insolente, un pueblo que tenía entonces que pagar por el dinero que se había gastado en matarlo. Bueno, más o menos de eso se trataba. Y
a pesar de todo, bueno, en aquel momento, cuando estuvo amenazada nuestras costas por esta flota europea, que venían a repartirse a Venezuela, a cortarla en pedazos y repartírsela, se logró la unidad nacional. Siempre, como he dicho, anecdótico, que no fue anecdótico, fue real. El doctor José Gregorio Hernández se inscribió en mi parroquia, en la jefatura civil de la parroquia Altagracia, para servir, obviamente, como médico y como combatiente, por la causa de la libertad venezolana. Y ese mismo sentimiento creo que se está logrando en este momento frente a las agresiones del imperialismo norteamericano. Y ese es el llamado que hacemos a nuestro pueblo, porque sabemos que siempre hay sectores apátridas, sectores que creen que la solución sería que los Estados Unidos invadieran este país, o que colocaran unas cabeceras de playa en nuestras costas, que es posiblemente el escenario más probable que ellos intenten de agresión. Estarán derrotados por la furia bolivariana, por la capacidad de defensa que tiene nuestro pueblo y por la alta conciencia que tenemos en este momento. Por ahí hay unos idiotas que se la pasan haciendo comparaciones del poder militar de Estados Unidos con Venezuela, que no tenemos ninguna acción frente. Ciertamente hay una disparidad enorme entre la capacidad militar de Estados Unidos y nuestra modesta capacidad militar. Pero ese análisis es incorrecto, porque en geopolítica, en polimología, ese tipo de comparación no funciona, porque la realidad es lo que el país agresor puede llevar al terreno y la capacidad que tiene el país defensor de hacerle frente a esa agresión. Entonces eso no se puede medir uno a uno cuántos tanques, aviones, cohetes, misiles, etcétera, tiene cada bando, sino el juego estratégico en el terreno, el movimiento de las fichas en el terreno. Y en eso nosotros tenemos muchos años preparándonos para hacerle frente a una agresión del gran hegemón del norte, que desde que llegó al poder nuestro comandante eterno y supremo el 6 de diciembre de 1998 y tomó posesión en el 99, no nos han dejado en paz un instante. Por eso es que el editorial del día de hoy lo denominé así: déjenos en paz, para ver si por fin podemos desarrollarnos como nosotros tengamos nuestro real saber y entender y nuestra real gana de hacerlo, sin obedecer la injerencia impositiva de los intereses norteamericanos, que siempre van a estar a favor de ellos. Ellos no favorecen a ningún pueblo, ellos simplemente favorecen a sus intereses. Entonces, la instalación de esta comisión por la soberanía y la paz de nuestro país es un paso muy importante como sociedad, como pueblo, para hacernos sentir con una sola voz frente a quien nos puede agredir, a quien nos quiere agredir. No las tiene todas consigo el cabeza de estropajo de la Casa Blanca. Tiene muchos factores internos en contra, mucha gente consciente y responsable dentro de los Estados Unidos, como lo voy a leer más adelante en el programa, que están cuestionando este comportamiento ilegal porque quebranta las normas internas de los Estados Unidos y el orden jurídico internacional. Bueno, con esto estamos llegando al final de este comentario y vamos a escuchar un tema. Por cierto, voy a destacarlo aquí: el 20 de este mes se va a realizar en Moscú un festival musical y es importante la participación de Venezuela, de Omar Acedo, con una muy buena composición que va a llevar, lo va a estrenar allá, ya está circulando en YouTube. Es un buen tema, se llama La Fiesta de la Paz, de Omar Acedo, y él nos va a representar en este festival que se va a realizar en Moscú, festival musical, y esperamos pues que sea muy buena su participación. El tema es pegajoso, es muy bueno, aunque no es de ritmo de salsa, lo vamos a poner porque es el que nos va a representar en esa Festival Intervisión 2025 en Moscú. Entonces vamos a escuchar esta composición de Omar Acedo, La Fiesta de la Paz. Vamos a ir.
Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Nosotros estamos, como corresponde nuestra doctrina, elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe. Alfa Eco de Guayquerí, raqueta 0205, frecuencia 33975, marcación 250 grados. Alerta roja es difícil, unidad base, condiciones de destacamento 1, rol de combate. Rol de combate, rol de combate, rol de combate. Rol de combate, rol de combate, rol de combate. ¡Hey! ¡Deteo! ¡Misil 3! ¡Fuego! Guayquerí, se ha desvanecido buque de mi ojo, blanco destruido. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales por nuestras ondas hercianas 102.3 FM para la Gran Caracas, el litoral y alguna zona del estado Miranda. Y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. El segundo elemento que quiero hablar con mis oyentes de esta noche, porque debemos estar muy alertas y pendientes de esta amenaza que representa la agresión del imperialismo norteamericano. No tomo a la ligera, como muchos creen, que puede ser una bravuconada del imperialismo. No lo es, porque Estados Unidos tiene 26 años agrediéndonos, 26 años, y algunas de esas agresiones han sido muy graves. No podemos olvidar el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que se dio con todo el respaldo logístico, tecnológico y de dinero de los Estados Unidos. No podemos olvidar ese hecho. No podemos olvidar luego el intento de asalto al Palacio de Miraflores de los paramilitares en el año 2004, cuando sabía que iban a perder el referéndum revocatorio de agosto de ese año, e intentaron asaltar el Palacio de Miraflores con un grupo de mercenarios. No podemos olvidar las guarimbas del año 14 y 17, que fueron apoyadas y aprobadas y financiadas por el imperialismo norteamericano, por la NET, USAID, la CIA y el NSA, the National Security Agency, que es la supragencia de inteligencia que controla todos los Estados Unidos. No podemos olvidar la Operación Gedeón, no podemos olvidar el intento de invasión disfrazada de ayuda humanitaria en el año 20 por la frontera, por lo que nosotros denominamos la Batalla de los Puentes. No podemos olvidar luego la Operación Gedeón, que se intentó con un desembarco de mercenarios por las costas del litoral central. No podemos olvidar nada de eso. Entonces ahora esta amenaza de este degenerado de la Casa Blanca, de agredir nuestras costas de una manera muy difusa, no es muy claro en eso, pero nosotros que tenemos completo conocimiento del despliegue que tienen, sabemos dónde está, sépanlo ustedes, los que me están escuchando, si hay espías norteamericanos escuchándonos, o los vendepatrias que son peores que los espías norteamericanos en nuestro país, sepan que nosotros sabemos exactamente dónde está cada barco, dónde está cada unidad norteamericana desplegada, cada movimiento de aviones y de barcos que se realizan desde Puerto Rico, desde Aruba, Curazao y Bonaire. Sabemos exactamente en tiempo real, en términos de inteligencia electrónica se llama real time. En real time, we know where their units are displaced in the Caribbean Ocean, in the Caribbean Sea. Se lo digo en inglés para que lo entiendan. Sabemos dónde está
cada unidad desplegada y qué está haciendo al microsegundo. De manera que no nos van a sorprender. Y por tanto, hemos establecido una serie de puntos defensivos en nuestras costas, donde muy probablemente sería esa incursión, y estamos preparados para hacerle frente a esa especie de pseudo bloqueo que quieren lanzar, ¿no? Entonces, para entrar en materia, digamos que desde el puesto de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció el inicio este miércoles 17 de septiembre del despliegue de la operación Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200, una serie de ejercicios estratégicos en la isla de Orchila. De acuerdo con Padrino López, estas maniobras buscan fortalecer la capacidad defensiva y la soberanía del país en mares y costas en un contexto de crecientes amenazas por parte de Estados Unidos. Las maniobras que se desarrollarán y se están desarrollando en este momento durante 3 días implican despliegue masivo de 2.500 efectivos de la base naval Antonio Díaz a unas 97 millas náuticas de la costa del continente del país. La base naval Antonio Díaz se encuentra en La Orchila, aclaro para los oyentes. Entre los medios desplegados se encuentran 12 buques de la Armada, 22 aeronaves, 20 peñeros de la milicia naval y piezas de artillería de campaña, entre otras. Padrino López elogia respuesta patriótica del pueblo venezolano. Se han establecido varios grupos de trabajo conjuntos para simular un escenario de conflicto y poner a prueba la preparación militar del país. El también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz señaló que la iniciativa está diseñada para reforzar la unión entre el pueblo, las Fuerzas Armadas y el liderazgo político. El ejercicio incluye una amplia gama de operaciones como el despliegue de drones artillados y de vigilancia, así como submarinos y aeronaves para la vigilancia del sector. El grupo de fuerzas especiales se encargará de la infiltración aérea, marítima y terrestre para la obtención de la información, además del reconocimiento de áreas subacuáticas. En el ámbito de inteligencia y guerra electrónica se realizarán, entre otras acciones, interceptación de llamadas, bloqueo y neutralización de sistemas de comunicaciones. Por su parte, el componente marítimo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevará a cabo disparos de costa, desembarcos anfibios con vehículos de combate y maniobras de defensa aérea. En el plano terrestre se ejecutarán, entre otras operaciones, con paracaidistas, lanzamiento de carga y apoyo aéreo táctico. Todo eso se está desenvolviendo en este momento, se está desarrollando en plena normalidad y con total éxito en la zona de operaciones establecida. Un área de restricción aeronaval. El NOTAM correspondiente fue publicado en días pasados por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa para que las aeronaves civiles y de tipo general y los barcos también, la navegación marítima de mercante, pues se alejen de la zona porque se está haciendo ejercicio con fuego real, como decimos en las Fuerzas Armadas. Es decir, se está ejecutando una operación real, de fuego real, para mantener nuestras unidades militares en pleno apresto operacional, lo que se llama el pecado. Puesta a punto, no es pecado, es pecado. Puesta a punto de completo apresto operacional. Quienes me están oyendo saben lo que eso significa y cuáles son las instrucciones íncitas que esa frase acarrea. Bueno, estamos llegando ya para cerrar este espacio que corresponde al lapso de tiempo de este segmento. Y bueno, una recomendación que siempre le quiero hacer a mi pueblo. La estrategia detrás de todo esto, además de una amenaza real, una agresión real sobre nuestro país, es también alterarnos la paz social, alterarnos la tranquilidad. Yo siempre le recomiendo a nuestro pueblo, tenemos mucho que aprender de nuestro hermano pueblo cubano, que ellos en medio de la constante agresión, amenaza de agresión, han sabido llevar una vida normal en estos 60 años de asedio por parte de los Estados Unidos. Y nosotros también tenemos que aprender de la experiencia de estos pueblos, igual el pueblo de Nicaragua, igual el pueblo de Irán, que están bajo constante amenaza, y vemos que Irán se ha convertido en una gran potencia tecnológica, una gran potencia económica, una gran potencia comercial, en medio de un bloqueo igual o peor que el que nos tienen a nosotros, y en medio de una constante amenaza de ataque. Bueno, acaban de sufrir un ataque brutal por parte de Israel y lograron superar y lograron colocar a Israel contra las cuerdas. ¿Por qué? Por su grado de preparación. Entonces, esa es la recomendación a nuestro pueblo, estar preparados, alertas, en constante, digamos, situación de previsión de los acontecimientos, pero llevando una vida normal en todas nuestras actividades económicas, educativas, sociales, etc. Y tratar de no dejarnos atrapar por eso que ellos quieren, que es el temor,
el desasosiego, la espera de que algo va a ocurrir. Aquí no va a pasar nada mientras que nosotros estemos alertas en nuestras líneas defensivas y tengamos la guardia en alto, porque ellos tienen sus agentes de inteligencia de este lado. Ellos están evaluando nuestra conducta y se han dado cuenta que la respuesta es masiva, que la respuesta es con mucha determinación, y eso lo están evaluando allá, tanto en la NSA como en el Pentágono. Tengan en cuenta eso, mis queridos compatriotas. Máxima alerta, máxima preparación, pero total tranquilidad en el desempeño de nuestro diario acontecer. Desde los monjes hasta el Cabo San Román, se alza la patria firme en su misión. Sotavento y Barlovento marcan el camino, guardianes del Caribe, un solo destino. Los roques brillando con luz soberana, la horquilla y la blanquilla, defensa temprana. La tortuga, los hermanos y Margarita, los testigos, los frailes, Venezuela grita: este mar tiene dueños, sangre de guerreros, herederos del Caribe, libres y certeros. Bolívar, Zamora, Chávez y el pueblo unido, una sola fuerza, un destino compartido. Se alzan los caciques en memoria viva, Huequepuro, Tamanaco, resistencia activa. Chacao, Manarure, Tuna y Paramaconi, y cada hora su voz de resistencia en victoria. Fuerzas armadas, corazón de la nación, defienden soberanía, protección del mar a la montaña, retumba el Caribe. Venezuela libre de bota extranjera y de patiquín. Este mar tiene dueños, sangre de guerreros, herederos del Caribe, libres y certeros. El pueblo unido, una sola fuerza, un destino compartido. Caribe soberano, memoria infinita, el viento sopla fuerte, la patria palpita. No hay guerra cognitiva que quiebre el honor. En cada soldado vive un luchador, que tiemble el invasor si toca este suelo. Nuestro mar flamea con orgullo y anhelo, con la fan firme, Venezuela entera, grita al horizonte, patria verdadera. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El plan de la patria es ley. Venezuela está lista. Y a los pueblos de nuestra América le decimos: aquí está el pueblo de Venezuela, unido, de pie y victorioso. No han podido ni podrán jamás con la Venezuela libre, soberana, rebelde, arrecha, porque si algo somos los venezolanos es arrecho ante cualquier dificultad. Y si nos amenazan, más arrecho nos ponemos. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM. Hay un tema que ha despertado mucha polémica en la opinión pública, claro, porque los apátridas, los serviles, los rastreros, lamebotas del imperialismo norteamericano, sostienen la tesis de que la flota invasora, la flota pirata de los norteamericanos que se encuentran en este momento operando en el Caribe, lo está haciendo en aguas que no son territoriales venezolanas y que por tanto pueden ejecutar ese tipo de acciones porque la ley internacional lo permite, etcétera. Eso es falso. La flota está operando, o los barcos de parte de esa flota están operando en lo que se conoce como la zona económica exclusiva de Venezuela. Debemos recordar que por allá por el año 2006, 2007, si no me falla la memoria, nuestro presidente supremo y eterno, nuestro comandante Hugo Chávez, ordenó que se publicaran los mapas de Venezuela completos, porque en aquella época se publicaban los mapas que estaban en las instituciones, en los colegios, etcétera, solamente indicando que limitábamos al norte con el Mar Caribe y todo el mapa territorial, pero se obviaba
la zona económica exclusiva, que es de casi 500.000 kilómetros cuadrados. Repito la cifra, casi 500.000 kilómetros cuadrados. Esa zona económica está delimitada, por cierto, con los Estados Unidos a través de su colonia, que es el de Puerto Rico. Esa línea entre Puerto Rico y Venezuela está perfectamente definida. Falta definir por el lado de Colombia, por el diferendo colombo-venezolano del Golfo de Venezuela, que falta definir esa línea, y con algunas islas del Arco de las Antillas. Pero por lo demás está perfectamente definida. También está perfectamente definida con las islas ABC de Aruba, Curazao y Bonaire. Ahí no hay nada que delimitar, todo está perfectamente delimitado. Ahora, ¿qué es lo que significa una zona económica exclusiva? No es mar territorial, porque el mar territorial está definido hasta 12 millas náuticas, y la zona contigua del mar territorial, donde también el país ejerce soberanía, son otras 12 millas, de manera que son en realidad 24 millas náuticas, 12, 24 millas náuticas, donde el país ejerce plena soberanía. El resto, el país ejerce soberanía económica. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede explotar la riqueza íctea, o sea, la riqueza de peces, la riqueza de algas, la explotación petrolera o minera en la plataforma continental, porque hasta 200 millas náuticas es zona económica exclusiva. Y el que vaya a ejercer algún tipo de soberanía económica, no de soberanía, sino de actividad económica en la zona, debe hacerlo con acuerdos previos con el país bandera. En este caso, el país bandera de la zona es Venezuela. Eso es lo que dice el Acuerdo del Mar, firmado en 1982. Se discutió del 73 al 82 y se llama la Convención del Mar. Por cierto, Estados Unidos no la firmó porque ellos no reconocen la zona económica exclusiva de los demás países para poder ser un hegemón arbitrario. En esa zona se permite algo que se llama paso inocente. ¿Qué significa el paso inocente? Que un barco mercante o de guerra puede transitar por esa zona con toda libertad, notificando al país bandera, en este caso Venezuela, que va a transitar por ahí y no hay ningún inconveniente. Puede pasar por esa zona, pero lo que no puede hacer es ejercer soberanía, actividad económica o acciones punitivas, como la intersección de barcos, en este caso como lo está haciendo, atacando a nuestros peñeros y a nuestros barcos pesqueros, ni ejercer ningún tipo de acción policial o de interdicción. Lo podría hacer en un acuerdo con Venezuela. No nos negamos a un acuerdo de cooperación en materia de la lucha contra el narcotráfico, porque ese es un delito maldito, y así lo califico, algo que le hace daño a la humanidad y que debemos combatirlo. Pero tiene que hacerse en acuerdos bilaterales entre los países. Lo tenemos con Holanda, lo tenemos con Francia, hemos ejecutado acciones marítimas en la zona económica exclusiva de Venezuela, con Holanda y con Francia. Hace poco una noticia de una fragata holandesa que ejecutó una operación en coordinación con las autoridades venezolanas. En esa situación no hay ningún problema. Lo que no podemos permitir es que Estados Unidos se abrogue el derecho a actuar como policía en nuestra zona económica exclusiva sin coordinar con el Estado bandera, y además indicando claramente que no es sino para derrocar a la revolución bolivariana, porque lo han dicho claramente. Entonces es una agresión, y si lo están ejecutando en nuestra zona económica exclusiva no tienen derecho a hacerlo, porque si bien, insisto, no son aguas territoriales venezolanas, son aguas donde nosotros podemos ejercer el control y el derecho a estar notificados y en todo caso a actuar en coordinación con otros países que desean realizar algún tipo de actividad, pero que tiene que hacerlo con acuerdos previos con el Estado venezolano, debidamente aprobado por nuestra Cancillería, por nuestro presidente y por la Asamblea Nacional. Este tema, me quedan 2 minutos de este segmento, bueno, voy a leer algunos elementos. Creo que sería conveniente que lo tocara en el siguiente, que es lo que se llama el artículo 17 de la Convención de Derecho del Mar, y habla sobre el derecho de paso inocente, y lo define muy bien. Con su adhesión a esta convención, los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho al paso inocente a través del mar territorial. Significado de paso. Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores. El paso será rápido e ininterrumpido, no obstante
El paso comprende la detención y el fondeo, pero solo en la medida en que constituyen incidentes normales de la navegación, o sea, impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave, o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave. Solamente en esos casos se puede hacer que el barco se detenga, el que está haciendo el tránsito inocente. El paso inocente. El paso inocente se ejecuta mientras no sea perjudicial, oiga esto, mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, en este caso Venezuela. Ese paso se efectuará con arreglo a esta convención y otras normas del derecho internacional. 2. Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, oigan esto bien, en el mar territorial alguna de las actividades que se indican a continuación. Procedo a leerlo. A. Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier ejercicio práctica con armas de cualquier clase. Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado ribereño. Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño. El lanzamiento, recuperación o embarque de aeronaves. El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares. El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño. Cualquier acto de contaminación intencional y grave contraria a esta convención. Cualquier actividad de pesca. La realización de actividades de investigación o levantamiento hidrográfico, cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualquier otro servicio o instalación del Estado ribereño, cualquiera de estas actividades que no estén directamente relacionadas con el paso inocente. Es decir, está muy bien determinado por la ley internacional lo que un Estado puede hacer en la zona económica exclusiva de un país donde puede ejecutar el paso inocente, pero sin realizar estas actividades anteriormente señaladas. Con esto queda claro esta polémica de los babosos, de los frascos de baba, del oposicionismo necrofílico, que sostiene la tesis que la flota norteamericana, la agresión norteamericana, puede ejecutar todas esas acciones en la zona económica exclusiva porque lo asiste el derecho. No lo asiste ningún derecho. Pudieran hacerlo siempre que coordinen con las autoridades venezolanas. Esto debe quedar bien claro para usted, señor, usted joven que me está escuchando. El derecho, la ley es la ley y hay que cumplirla. Nosotros no hemos ido al mar territorial de otros países ni a la zona económica exclusiva de otros países a ejercer soberanía de manera arbitraria o a atacar la soberanía de otro país. Hemos sido respetuosos del derecho internacional y por eso exigimos que también nos respeten a nosotros. Respeta para que te respeten, dice el sabio dicho popular. Bueno, con eso estamos llegando al final de este segmento de comentarios. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. La defensa de la paz es un consenso nacional. Venezuela está lista para vencer. Contra Venezuela, esto iba a ser parte de una operación de falsa bandera. Ya hemos anunciado que hace unos días fueron capturados un grupo de ciudadanos en una lancha con una importante cantidad de drogas, en este caso de cocaína. Todo esto viene de trabajos de inteligencia que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Venezuela ha cumplido con todos los protocolos establecidos. Nos llegó esta información, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, hicimos una espera en un sitio y por ahí pasó una lancha. Fuimos en persecución, se le hicieron todos los llamados de acuerdo al protocolo para que se detuvieran, hicieron caso omiso. Luego se dieron cuenta, se detuvieron y se rindieron. Esa operación, y ahí quiero recalcar pues la valentía de una compañera capitana de la Guardia Nacional, de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, que dirigió esa operación. Esa lancha llevaba 4 motores de 300 caballos cada uno y no les quedó otra que rendirse porque, como cuenta la historia, estaban rodeados. 3.680 kilos de cocaína.
Esto lo voy a decir con conocimiento de causa y que quede muy claro. Levi Enrique López Batis es un agente de la DEA, narcotraficante. Y contra Venezuela, esto iba a ser parte de una operación de falsa bandera. Saben los pescadores y las pescadoras de Venezuela que cuando ellos salen a faena no se llevan ni cédula ni se llevan nada. Es extraño que estos 4 ciudadanos tenían su cédula de identidad ahí lista para ser entregada. Esa lancha con droga era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela. Eso lo están contando ellos, los detenidos. El señor Batis, Levi Enrique López Batis, trabaja para la DEA. Para nosotros lo más importante es que logramos la captura de 3.680 kilos de cocaína, 4 individuos, y tenemos plenamente identificado quién fue el que mandó la droga y por qué la mandó. Todo esto está en la misma operación de acusar a Venezuela de cualquier barbaridad que practica constantemente el mayor cartel de drogas del mundo, que es la DEA, sin duda alguna. Con esto era como decir, tenemos razón. Contrasta, tenemos la droga, es la evidencia. Así se hace una operación cuando usted quiere demostrar un hecho. No bombardeamos una embarcación. Tenemos plenamente identificados a los responsables. No los asesinamos, porque no tenemos la potestad para asesinar a ninguna persona, aplicarle pena de muerte a nadie. Somos un gobierno responsable con operaciones antidrogas de comprobada eficiencia, procedimiento, evidencia, responsables capturados, a la orden de las autoridades, en este caso de los tribunales competentes y del Ministerio Público, que harán en base a los argumentos y a los testimonios de estos señores las acusaciones correspondientes. Y bien, amables usuarias y usuarios, bienvenidas a este cuarto segmento de comentarios, de análisis y de reflexiones de nuestro programa Enfoque en los Medios por Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Antes de tocar el cuarto tema, que es muy importante y muy delicado, porque voy a tocar el tema de este cargamento de droga que fue capturado en el Caribe, que era una operación de bandera falsa que logramos desmantelar, pero vamos a leer esta información de la Cancillería de nuestra hermana, la República Popular de China. Y el voz... 近期，美国以打击贩毒为由，在加勒比海、委内瑞拉附近海域部署军力，宣称击沉伪方的有关船只，击毙船员，拦截扣押伪方的渔船，导致地区形势持续紧张。美方的有关行为威胁地区和平安全，严重侵犯他国的主权安全和合法权益，严重违反国际法。中方一贯支持通过加强国际合作，促进打击跨国犯罪，反对单方面滥用武力，反对外部势力以任何借口干涉委内瑞拉内政，敦促美方不得以打击贩毒为名损害各国航行安全，以及依据国际法享有自由与权利，影响地区的和平稳定。 El vocero de la Cancillería china exhortó a Estados Unidos a no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional. Luego de que Venezuela denunciara que un destructor estadounidense invadió y ocupó por 8 horas una embarcación pesquera venezolana, el gobierno chino declaró este lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe amenazan la paz y la seguridad regionales. Lin Jian, vocero de la Cancillería china, afirmó este día en una conferencia de prensa que las acciones de Estados Unidos vulneran gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países y viola el derecho internacional. Lin exhortó a la nación norte estadounidense a no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional. China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto, añadió. El gobierno venezolano afirmó este sábado que un destructor estadounidense se subió de manera ilegal a una embarcación de Venezuela y ocupó la nave durante 8 horas con 9 pescadores a bordo, lo cual, aclaró, estaban en aguas del país suramericano. Según Caracas, esto ocurrió en el propósito de justificar una escalada bélica en el Caribe. Esto se concatena con la siguiente información, que es la captura del cargamento de droga y operación de bandera falsa en el Caribe, porque lo que presuponemos es,
y no piensa mal y acertarás, dice el sabio refrán español, que la idea de ocupar este peñero tenía dos objetivos: sembrarle droga y decir que el barco iba cargado de droga, o el que de alguna manera reaccionaran nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas navales, y se acercaran al barco que estaba ocupado por 8 infantes de marina norteamericanos fuertemente armados, se generara algún incidente que ellos lo iban a generar y provocara la muerte de algún efectivo norteamericano, o el hundimiento de la lancha que se acercó a nuestro atunero, y de esa manera crear el causus bellis que ellos están buscando para justificar la intervención. No nos olvidemos del incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964, cuando unas lanchas patrulleras norcoreanas se acercaron al destructor Maddox simplemente para advertirle que estaban en aguas territoriales de Vietnam del Norte, y ellos simularon que esas lanchas habían atacado el destructor, ataque que nunca ocurrió, pero fue lo que Estados Unidos utilizó como excusa para agredir a Vietnam del Norte e incrementar su presencia en esa larga guerra, que por cierto salió con las tablas en la cabeza porque fue políticamente derrotado, geopolíticamente derrotado, y con 53,000 bajas norteamericanas. Eso le costó la injerencia en Vietnam. Bueno, ellos parece que no aprenden, porque la arrogancia del fascismo es así, y pretenden repetir ese esquema en el Caribe. Bueno, no caímos en la trampa, pero entonces ya tenían otra montada, como fue esta operación que fue desmantelada por las autoridades venezolanas, que capturaron una embarcación de tipo Go Fast con 3.692 kilogramos de cocaína, 100 sacos de clorhidrato de cocaína, un teléfono satelital, 2 teléfonos inteligentes, 2 radiotransmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible. Entonces, esa rueda de prensa que dio mi capitán Diosdado Cabello Rondón, bueno, él señaló que el agente que estaba a bordo de esta embarcación era un agente de la DEA, un antiguo agente de la agencia antidroga norteamericana, que es el cartel de la droga de los Estados Unidos. Señaló así: el gobierno de Estados Unidos intenta incriminar a Venezuela en una operación de falsa bandera para acusarla de narcotráfico, mientras las autoridades venezolanas desmantelan esta maniobra y refuerzan su lucha contra el tráfico de drogas. El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, denunció este miércoles en rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos impulsa una operación militar en el Caribe con el objetivo de sembrar drogas en embarcaciones venezolanas para justificar una agresión contra el país. 4 personas fueron detenidas, todas con cédula venezolana, lo que según Cabello formaba parte del plan para incriminar al país. Iban a salir 4 detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, precisó. Es decir, la idea es que cuando los barcos norteamericanos interceptaran a esta lancha, pues lo primero que iban a mostrar: mira, son venezolanos, aquí están sus cédulas y forman parte entonces del cartel de los soles, del tren de Aragua, quién sabe qué iban a decir para crear el causus belli. Asimismo, identificó al operador de la droga como Levi Enrique López Bati, agente de la DEA con vínculos con Yercio Parra Machado, quien opera desde la Guajira colombiana y el Catatumbo. Según el ministro, la embarcación utilizaba la misma ruta de la fallida Operación Gedeón del 2020, un intento de incursión mercenaria en Venezuela. Además, uno de los detenidos, alias Cirilo, confesó haber conectado a López Bati con la DEA para ejecutar la operación. Bueno, esto confirma lo que siempre decimos, que la agencia antidroga norteamericana es el principal cartel de la droga. Por eso que en Estados Unidos no hay capos de la droga, ni hay cartel de la droga, porque el principal capo es el propio gobierno norteamericano, que utiliza la droga como arma, como recurso financiero. La droga cotiza en Wall Street a través de importantes bancos norteamericanos. Voy a hacer un programa, futuras emisiones, dedicándoles completo el programa a ese tema de cómo se financia la droga en Estados Unidos, cómo se lava el dinero en Wall Street y en los principales bancos, cómo se utilizan lo que se llaman las acciones compuestas en la bolsa de valores para ahí meter el dinero del narcotráfico y lavarlo de esa manera. El cartel de la droga de los Estados Unidos, el cartel del norte, como lo llamamos nosotros, lo controla la agencia antidroga, la Drug Enforcement Agency, y es la que en Venezuela, cuando operaba en Venezuela, pues el tráfico de droga en Venezuela era enorme. Cuando nuestro comandante la sacó a patadas,
de Venezuela. Entonces fue cuando realmente se empezó a combatir el narcotráfico en nuestro país. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios por Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Ahora estamos en nuestro segmento Enfoque Euroasiático, que como ya nuestros oyentes consuetudinarios saben, toco el tema del mundo emergente que representa el bloque euroasiático. Está integrado por la Federación Rusa, por China, por la India, por Irán, donde estos países constituyen el bloque emergente, el bloque que va a ejercer una sana hegemonía en las décadas por venir. Y voy a tocar dos temas fundamentales que me parece pertinente, que están en el tapete noticioso en este momento. Bueno, ¿qué podíamos esperar de este ser extraño y arrogante de la Casa Blanca que dice: Trump, Putin me ha fallado? El presidente estadounidense declaró que debido a su relación con el mandatario ruso esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado. Perdónenme, mi oyente, que me ría, pero es que cada vez que yo le veo la cara a este cabeza de estropajo, me produce entre repulsión y risa, porque es una mezcla extraña de este señor que de estadista no tiene nada, es un niño malcriado con un juguete nuevo que es la presidencia de los Estados Unidos, y es un irresponsable en el manejo del poder. Entonces, ¿qué se puede esperar de alguien así? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Putin le ha fallado en la gestión del conflicto en Ucrania. En ese sentido, declaró que debido a su relación con el mandatario ruso esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado. Trump afirmó sentirse muy honrado de poder decir que Estados Unidos ha resuelto 7 guerras. ¿Cuáles? Que eran irresolubles. Guerras que no se podían negociar ni resolver y que pasaban en el conflicto de Ucrania. Sería el más fácil de solucionar. Pensó, no, que el conflicto... Pero oye, que me explique cuáles son esas 7 guerras. Porque la verdad que lo que veo es que este tipo lo que ha creado es conflicto por todas partes. Pensé que sería más fácil mi relación con el presidente Putin. Pero él me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. Bueno, todavía tiene el despecho por lo que se ve de la celebración del 80 aniversario de la derrota japonesa por parte de China, donde no soportó ver junto a Vladimir Vladimirovich Putin, a Xi Jinping y a Modi, el primer ministro de la India. Parece que todavía está bajo el efecto de ese guayabo, ese despecho. Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que en última instancia Rusia y Ucrania lograrán un acuerdo. Pero en la guerra nunca se sabe, la guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensaba. Creía que iba a ser fácil o difícil, resultó ser todo lo contrario. Bueno, no le entendí tampoco un poco esa frase final. Bueno, lo importante es que el señor Trump debe entender, si es que su capacidad intelectual se lo permite, que lo dudo, que Rusia no puede poner en juego su seguridad. Rusia fue al conflicto en Ucrania el 24 de febrero del año 2022 porque Ucrania estaba masacrando a la población rusa, rusoparlante, del Donbass, de Gerson, de Zaporozhye y de lo que se conoce ahora como Nueva Rusia, Novorossiya, y que no podía permitir después de 8 años que se siguiera masacrando a la población rusoparlante y de cultura rusa de esa región. Esa región se declaró independiente, pidió ayuda a la Federación Rusa y Rusia fue en ayuda de auxilio de esta población que estaba siendo masacrada por los ucronazis, por esta gente seguidora de Stepan Bandera, un seguidor de Hitler que tomó el poder en el famoso Maidán del año 2014. Deben recordar eso, que cuando aquí se produjo la salida del par de locos, de demente,
de Leopoldo López y de María Corina Machado, par de esquizofrénicos, bueno, es porque ellos estaban recibiendo una orden de generar esa crisis en Venezuela porque debía coincidir con el Euromaidán en la plaza del mismo nombre, en Kiev, en Ucrania, para derrocar el gobierno de Víctor Yanukovych y de esa manera establecer esta dictadura fascista que ha estado gobernando a Ucrania desde esa época hasta el presente. Entonces, el presidente Trump no puede permitirse el lujo de llegar a un acuerdo de paz que ponga en peligro la seguridad presente y futura de Rusia, porque durante varios años el presidente Putin estuvo advirtiéndole a la OTAN que no se acercara a las fronteras de Rusia, y fueron progresivamente a lo largo de los años acercándose cada vez más y colocando armamento de alcance, capaz de alcanzar a las ciudades rusas, a la frontera rusa. Bueno, llegó el momento de ponerle fin a eso, se produjo la operación militar especial y ningún acuerdo que vaya a realizar Rusia en este momento puede comprometer la seguridad futura de la hermana nación eslava. Esa es la realidad. Entonces, que el señor de cabeza de estropajo Trump se sienta decepcionado, bueno, realmente tiene que ser así, porque los acuerdos que quiere Trump, que llegue Putin con Ucrania, son lesivos a los intereses de la Federación Rusa, y eso, pues por supuesto, no va a ocurrir. Otra información importante del mundo euroasiático es el llamado del ministro de Defensa chino al mundo ante la lógica hegemónica e intimidación. Dong Jun también reconoció que la fuerza del sur global es imparable. El ministro de Defensa de China, Dong Jun, insta este jueves a otros países a oponerse al hegemonismo. Aunque los temas de nuestra época, la paz y el desarrollo, permanecen inalterables, las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo aún no se han disipado, afirmó durante una conferencia de prensa en Pekín. La memoria histórica debe servir como advertencia constante para reconocer y oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación disfrazados bajo nuevas formas, añadió el ministro. Don también señaló que la fuerza del sur global es imparable, impulsando firmemente las ruedas de la historia hacia adelante, y prometió cooperación con otros estados en el ámbito de la seguridad. La semana pasada el secretario de Guerra, ahora se llama así, ya no es defensa, ya es guerra, ya se quitaron la careta los gringos, de Estados Unidos, Pete Hegseth, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino en la que afirmó que Washington tiene intereses vitales en la región Asia-Pacífico, el teatro de operaciones prioritario, y que protegerá resueltamente sus intereses. La conversación se produce en el contexto del despliegue por parte de Estados Unidos del sistema de misiles Typhoon en Japón, en la medida en la que China se opone. El despliegue estadounidense del sistema de misiles de mediano alcance Typhoon en Japón socava los intereses legítimos de seguridad de otros países, alimenta el riesgo de una carrera armamentista regional y una confrontación militar, y representa una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional, indicó este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian. Bueno, China está lidiando con el mismo problema que tenemos nosotros. Estados Unidos pretende hacer hegemonía en el mar meridional de la China, que es histórica, tradicionalmente y por derecho propio territorio de nuestro aliado, la nación de la República Popular de la China, así como trata de establecer hegemonismo en el Caribe. Recuerden lo que les dije, Estados Unidos no reconoce la Convención de Derechos del Mar, no la firmó precisamente porque no reconoce el derecho de estos países, de nuestros países, sobre su zona económica exclusiva, sobre su plataforma continental y sobre la riqueza que nos pertenece, que está en esa región. Y nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, así como China lo está haciendo valer en su mar territorial, valer nuestros derechos en nuestra zona económica exclusiva y ganar esta batalla por nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Con esto estamos llegando al final de este segmento de Enfoque Euroasiático. Ahorita lo fundamental para nosotros como pueblo venezolano es la unidad. En la medida en que nuestros adversarios nos vean fuertes, nos vean unidos, no nos atacarán. Como dice nuestro presidente constitucional, no se respeta a los débiles. Y cuando hay desunión, eso lo interpreta el adversario como una posibilidad de éxito, socavando la independencia de los pueblos. Otros pueblos del mundo han sucumbido precisamente por la desunión. Debemos mantenernos fuertes y unidos
para poder vencer en esta confrontación, que yo estoy seguro que se tornará favorable a nosotros en la medida en que perseveremos con determinación en la defensa de nuestros intereses. Y ¿Vamos? seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. En el sistema Patria, el alistamiento es permanente. Inscríbete. Para defender la patria, Venezuela está lista. Nos vamos a las calles, al encuentro con el pueblo de Venezuela. Estamos escribiendo doctrina de la buena, doctrina revolucionaria, basada en la unión popular, militar y policial. Así que nos vamos allá con las comunas, los circuitos comunales, para que ellos también sientan nuestro calor, nuestra hermandad y nuestra solidaridad ante la agresión criminal del imperialismo norteamericano. Así que todos unidos vamos a vencer, todos unidos continuaremos este camino de paz, de libertad, de desarrollo para Venezuela. Contentos, emocionados de encontrarnos con ese pueblo. Leales siempre. ¡Hasta la victoria siempre! Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de comentarios y análisis, el socialismo contraataca. El propósito que persigo en este segmento final es de sembrar una semilla de conciencia a nuestros oyentes, tanto aquellos que son afectos al proceso como aquellos que no lo son, pero que han tenido a bien escuchar este programa hasta este punto. Ahorita en que estamos sometidos a una evidente agresión, porque tienen que darse cuenta todos los venezolanos, estén o no de acuerdo con el presidente Maduro, estén o no de acuerdo con la revolución bolivariana, estén o no de acuerdo cómo se ha desarrollado este proceso en estos 26 años, lo que es una realidad que no se puede negar cuando la persona es honesta en su posición, en su análisis, es que en este momento el imperialismo norteamericano ha decidido agredirnos. Eso no hay la menor duda. Con la excusa que quieran hacer, ellos siempre van a utilizar una excusa, ellos siempre van a utilizar las operaciones de bandera falsa y las justificaciones como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein contra los ataques a su propio pueblo de Muammar Gaddafi, que todo resultó mentira. Siempre van a buscar e inventar el enemigo necesario y la operación de bandera falsa o la justificación para cometer sus agresiones. Nadie puede negar en este momento que el imperialismo norteamericano, encabezado por este ser extraño, este ser perturbado mental que dirige la Casa Blanca, el señor Donald Trump, ha tomado la decisión de atacarnos. Evidentemente que la decisión no es de él, la decisión es del Estado profundo. Los presidentes de los Estados Unidos y todos los funcionarios del Estado de gobierno, todos obedecen a los intereses del Estado profundo, que es el que toma las decisiones de fondo. Entonces, es pertinente que nuestro pueblo se mantenga alerta. Sin embargo, hay dentro de los Estados Unidos siempre hay algunas corrientes que tratan de mantenerse dentro de la legalidad aparente, ¿no? Entre comillas, de lo que me están viendo por el podcast, están viendo que estoy señalando entre comillas, ¿no? Y hay un grupo de senadores estadounidenses que envió una carta al señor Trump en la que expresan la preocupación por posibles violaciones legales y falta de transparencia en las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Ellos lo que temen es una demanda en la Corte Penal Internacional que podría, el Tribunal Internacional de Justicia, que podría tomar acciones si se comprueba, como es evidente que está comprobado, la ilegalidad de las acciones de los Estados Unidos en las aguas del Caribe. Ellos sostienen en esa carta, recomiendo leerla, ya circula por las redes, se consigue en YouTube y en otros portales, tanto la carta en original en inglés como su traducción, y ellos alegan que en cuestiones de seguridad nacional, la principal preocupación de ellos, los senadores norteamericanos, es proteger los intereses de los estadounidenses y los miembros del servicio, su Fuerza Armada, que arriesgan su vida todos los días, dicen ellos. En el contexto, los congresistas estadounidenses han exigido que el gobierno responda a una serie de interrogantes que se desglosan a continuación.
Y voy a decir algunas porque no tengo suficiente tiempo para leerlas todas. Son 10 ítems sobre los cuales, muy bien elaborado, por cierto, debo decirlo, las preguntas muy bien elaboradas. Y señala así, por ejemplo, su administración ha confirmado múltiples veces la designación por parte de Estado de una entidad como organización terrorista extranjera sancionada. A la luz de este hecho legal, por favor aclare la base legal y sustantiva para la focalización y matar a civiles sospechosos de estar afiliados a una entidad designada. Por favor, proporcione también una copia de todas las evaluaciones legales realizadas por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, Coreas de Guerra o cualquier otra entidad. Otra pregunta que le hacen es, ¿cuál es su autoridad legal para llevar a cabo operaciones militares letales contra civiles en el mar, dentro de Venezuela o dentro de otros estados latinoamericanos? Muy buena esa pregunta de los senadores norteamericanos. Tercero, confirme si tiene intención de cumplir con las sanciones o las secciones 4A1 y 5B de la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, que establece procedimientos para notificaciones al Congreso de Estados Unidos sobre retiro de tropas, y si no, ¿por qué no lo ha hecho? 4. ¿Quiénes fueron las personas objetivo del ataque y qué información de inteligencia proporciona la administración con respecto a sus identidades? ¿De qué delitos fueron acusados los sospechosos y qué supuestas afiliaciones han tenido con una organización de narcotráfico? Esa pregunta se la está haciendo no el gobierno nacional, no el presidente Maduro, no Diosdado Cabello, ni Jorge Rodríguez. Se la están haciendo 25 senadores del Congreso de los Estados Unidos al señor Trump. Quinto, ¿cómo se identificó positivamente a las personas objeto de ataque como objetivos para la fuerza militar? ¿Qué revisión se realizó para evaluar si el uso de la fuerza era legal o bajo el derecho internacional? Sexto, su administración declaró inicialmente que la embarcación, al parecer una lancha rápida, estaba en tránsito a Trinidad y Tobago, pero luego afirmó que estaba en camino a los Estados Unidos. ¿Cuál fue el motivo de esa discrepancia? 7. Las personas a bordo de ese barco representaban una amenaza inminente para la vida de otras personas. En ese caso, ¿cuál era la naturaleza de esa amenaza y qué otras medidas distintas de la fuerza letal eran aplicables? Vean que las preguntas son muy pertinentes y todas colocan contra la pared al señor Trump y al señor Narcos Cayuquito Rubio. 8. ¿Qué evaluación, si alguna se realizó, sobre si el uso de la fuerza letal en este contexto podría socavar oportunidades de obtención de inteligencia provenientes de capturar vivos a los posibles traficantes? 8. ¿Se estudió si las acciones militares contra la víctima violaría alguna ley de Estados Unidos o dejaría en riesgo a ese país de violar el derecho internacional? La comunidad de inteligencia realizó una evaluación de las posibles respuestas del Tren de Aragua u otras entidades criminales latinoamericanas a ataques letales del ejército estadounidense, incluyendo la posibilidad de acciones violentas en Estados Unidos. Si es así, proporciona una copia de dicha evaluación. Es decir, ellos están diciendo al gobierno de los Estados Unidos, si ellos han evaluado, si el gobierno ha evaluado, qué posibles respuestas pudieran darle esos supuestos entes terroristas dentro de Estados Unidos como respuesta a las acciones de Estados Unidos en el Caribe y que presente la evidencia de esas evaluaciones realizadas. Finalmente, los congresistas estadounidenses pidieron a Donald Trump responder las interrogantes a más tardar al cierre de la jornada de este miércoles 17 de septiembre. Bueno, ya estamos a jueves y no ha respondido y posiblemente no va a responder. No tenemos mucha esperanza de que la acción de estos senadores, que me parece loable desde el punto de vista objetivo, tenga algún resultado. Ahí gobierna el Estado profundo, ahí se decide lo que los entes no visibles del poder real determinan y por tanto somos nosotros los que tenemos que fortalecer nuestra capacidad defensiva, estar muy alerta, muy pendientes, con máximo apresto operacional. El próximo fin de semana se va a realizar otras maniobras cívico-militares que serán debidamente informadas por nuestros medios de comunicación, estar muy atentos a los mismos, no dejarse llevar por estas babosadas que ponen en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Telegram. Para eso les pagan a esos desinformadores, terroristas del siglo XXI, como llamo yo a esos llamados influencers. Ellos les pagan para eso, ellos ganan dinero diciendo todas esas mentiras, todas esas estupideces, todas esas babosadas. Lo que no debe ocurrir es que una
parte de la población venezolana se traguen esas babosadas, porque entonces habla muy mal de su capacidad intelectual. Nosotros como revolucionarios debemos estar muy atentos y pendientes a nuestras redes sociales, a nuestras instrucciones. Recuerde que como defensores de nuestro territorio, nosotros obedecemos al MAL, todo eso sabe lo que significa. La misión, el arma y el lugar, y todas las instrucciones que subyacentes se derivan de ahí, y que quienes entienden lo que quiero decir están al tanto y saben lo que eso significa. Entonces debemos estar muy atentos, pendientes, tranquilos en nuestras actividades cotidianas y bueno, estar prestos a acudir al llamado cuando se nos llame, cuando se nos formule el alerta, para acudir a los sitios ya previamente designados, que todos sabemos a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes. Y aquí estaremos, como lo digo siempre, a cualquier hora, cualquier día de la semana, en cualquier circunstancia, en estos micrófonos, orientando a nuestro pueblo en qué es lo que hay que hacer para defender nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Bueno, esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112, tuvo el honor de formular este programa, de dirigirlo y de elaborarlo para nuestros oyentes. En la musicalización de la emisora y la dirección de la misma, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo Edgar Valero, y en la dirección técnica, nuestro amigo Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos y la correcta edición del programa para esta noche. Y de parte de quien les ha hablado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román, les deseo una muy feliz semana. Máxima alerta, máxima preparación, máximo apresto operacional. Les deseo una muy feliz semana hasta el próximo jueves o cuando las circunstancias exigen que estemos nuevamente en los micrófonos y al aire. Terminamos con nuestros lemas tradicionales. Ahora más que nunca, viva Palestina libre, luchando por la libertad de ese pueblo. Constitución y calle, pendientes siempre en nuestras calles y con la Constitución en la mano para defenderla. Unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición. Y el sol de Venezuela nacerá siempre por nuestro Estado Esequibo. Somos un pueblo de paz, pero preparados para el combate cuando las circunstancias así lo exijan. Hasta una próxima oportunidad, pendiente siempre a la señal herciana de Salsa Caribe 102.3 FM y a nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Buenas noches. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.